con la ayudantía. Saludos a todos los que vayan llegando. Estábamos esperando a que subiera más gente, pero ahora ya vamos a comenzar. No sé si pudieron ver la guía. Bueno, les voy a hacer una confesión. La cagué con la guía. Hice dos ejercicios que no terminé de resolver por un tema de tiempo, así que cambié uno por uno más fácil y la semana que viene hago el que saqué. Así que la guía la cambié hace, no sé, 2 horas. Eh, Compartir un poquito. Pantalla. Como siempre, la guía está en aula. Ahí está. Esta nos toca la número 10. Y eso, los ejercicios que vamos a hacer son el 1 y el 3 de esta parte de la guía. ¿Ya? Y son todos de trabajo virtual. También les quedé debiendo un video que no hice sobre como la introducción a trabajo virtual, que es lo que íbamos a ver la semana pasada, pero como había sido recién sentado y no había visto mucha materia, como que no valía mucho la pena. Ya, les quedé debiendo un video. Así que, como lo quedé debiendo, voy a tratar de hacer esto no tan apurado, sino que más bien pausado, para que resolvamos las dudas desde la base de los conceptos de trabajo virtual y no solamente de cómo se hace este ejercicio, a pesar de que estos no son tan fáciles como los que estaban en esa guía. Eh, pero eso. Y el video sí o sí lo voy a subir, yo creo que mañana. Sí, mañana, lo prometo. Eh, Eso, entonces los ejercicios son todo el trabajo virtual y básicamente nos preguntan, en el caso de los tres, solamente que con datos distintos y una geometría distinta, como qué fuerza es la necesaria aplicar a un punto tal que haya equilibrio estático. Y en el caso del primero, nos van a preguntar por el par M. El primero es esta figura, y se dan cuenta que hay un par M, y lo otro es una fuerza que se aplica sobre este collarín. Y lo que nos preguntan es qué fuerza, o perdón, qué momento M es el necesario para mantener el equilibrio estático cuando este collarín tiene roce. Y aquí entran dos cosas, que uno, el collarín si tiene roce, eh, entonces se vuelve un rango de momentos los cuales pueden garantizarme que haya un equilibrio estático. ¿Por qué? Porque yo puedo tener movimiento o estar en el caso máximo de movimiento, no, perdón, en el caso de movimiento inminente, ahí está, hacia un lado o hacia otro. Eso es típico. Así que sabemos que yo podría tener fácilmente aquí el roce hacia arriba o el roce hacia abajo, dependiendo hacia dónde se vaya a mover un poco mi sistema. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser buscar una expresión para el momento M máximo. Y después vamos a ver cómo lo pasamos al mínimo. ¿Ya? ¿Y cuándo es máximo esto? Cuando tiene la mayor oposición. ¿Y cuál sería ese caso? Cuando la posición es mayor, cuando el roce también va hacia abajo. Quizás haga sentido de que el momento tendría que ser mayor si se estuviese moviendo como en la dirección de... Bueno, en realidad sí, es lo mismo. Si el momento va a ser más grande cuando el momento sea el que me define el movimiento de la situación o del esquema. Entonces, si el momento es el que define el movimiento, esto va a rotar hacia allá, esto va a rotar hacia allá, o debería moverse hacia allá, pero no lo va a hacer porque se va a mover por la guía, así que se va a mover hacia arriba, perdón, se mueve hacia arriba. Y si se mueve hacia arriba, entonces el roce se opone al movimiento y apoya la fuerza P. Tiene sentido entonces de que tanto el roce como la fuerza P le hagan el contrapeso a M. Si yo pusiera el roce para otro lado, estaría como haciéndole un poco la pega al momento M con el roce. Entonces el momento tendría sentido de que fuese más chico. ¿Ya? Eso primero para que veamos con cuál va a ser el momento que vamos a decir como ya, con este vamos a calcular el máximo. Así que eso con este ejercicio, después lo vamos a calcular numéricamente usando los datos que nos va a dar el ejercicio, tanto el máximo como el mínimo. Este no lo vamos a hacer porque es un poco más complejo, en especial por la geometría. Sí voy a buscar la forma de eso. Bueno, sí pueden hacerme preguntas sobre este cuando lo hagan en otra ocasión, pero si me pongo a explicar esto me va a dar mucho. Este sí, que es como el intermedio, y es quizá más tipo certamen. Y la situación es la misma, solamente que ahora tengo un cilindro, el cual me hace una fuerza en C, y yo quiero que esta fuerza, la del cilindro, que puede ser puede estar comprimiéndome perdón, comprimiendo el cilindro o extendiendo el cilindro, quiero que esa fuerza sea la cual
mantenga el equilibrio estático, ¿ya? Para oponerse a la fuerza de 10 kilómetros que está al otro lado. Y la geometría, bueno, se ve todo en la figura. Entonces voy a pasar ahora a la ayudantía, ¿sí? Cambié la foto. Y ejercicio 1, entonces. Dijimos que queríamos encontrar el momento máximo M. Sí, perfecto. Quizás, vamos a esperar mejor, antes de... Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es trabajo virtual. Trabajo virtual, ¿ya? En el trabajo virtual es una forma, es un método específico para resolver problemas de estática, o también de dinámica en realidad, pero más común para estática, en el cual lo que vamos a hacer es decir, en lugar de trabajar con sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, vamos a condensar estas dos ecuaciones en una sola. Y vamos a decir que la sumatoria de los pequeños diferenciales de trabajo es igual a 0. ¿Por qué de los pequeños diferenciales de trabajo? Bueno, ustedes saben que el trabajo es igual a, se dice F por D, aunque en realidad vendría como fuerza por desplazamiento, aunque en verdad vendría siendo la integral de la fuerza por los diferenciales de desplazamiento. Ahora lo voy a escribir con ese. Oh, en realidad no es necesario. Oh, ya sí, ya era, ya era. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro sistema, por ejemplo, un sistema así, y aquí está ahí, ahí, ahí y ahí, podría ser. Si nuestro sistema estático eh, está en equilibrio, no, es decir, no hay movimiento, ¿qué pasa? Que si está en equilibrio estático, no solamente no hay movimiento, sino que cualquier pequeño movimiento no existe. No sé si se entiende. Pero si yo quiero moverlo, aunque sea un poco, no lo voy a hacer porque resulta que estoy en equilibrio estático. No se va a mover por ningún motivo. Así que estos pequeños diferenciales en realidad no existen. Pero si yo sumo uno, si yo digo que se va a mover un poquitito, para que esto tenga sentido, en realidad, lo que estoy diciendo es que el trabajo en total tiene que ser 0. El trabajo que va a hacer la figura, como no se va a estar moviendo realmente, tiene que ser 0. Y es lo mismo que si yo digo como ya, pero asumamos que se va a mover un poquitito. Así como un poquitito. Si asumamos que se mueve un poquitito, entonces, ¿cómo hago para describir que está en estática? Bueno, los trabajos que me hagan cada fuerza, en realidad deberían sumar 0. Porque si todos suman 0, entonces están en equilibrio estático. Ese es como el concepto. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de hacer TV? Si estoy grabando. ¿Cuál es la gracia de hacer TV? Que nos preocupamos por menos fuerzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer el caso de un bloque que está moviendo. El bloque se va a estar moviendo en esa dirección. ¿Ya? ¿Cuántas fuerzas hay sobre el bloque? No, no. Pregunta seria. Ah, pensé. No, sí, estoy bien. Ya veamos. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el sistema? Sobre la caja. 3. Claro, sería su peso, la normal, y bueno, para que se esté moviendo porque yo la estoy moviendo, o yo estoy tratando de moverla. Así que vamos a asumir que hay una fuerza F en realidad que la está empujando. Y si hay roce, serían también 3 fuerzas, pero en realidad esta normal tendría una componente del otro lado. Si suponemos que hay roce. Normal, peso, F. El rojo es el movimiento, ¿ya? Entonces lo estamos tratando de mover, y si nos damos cuenta, bueno, en rigor, si nosotros dijéramos como ya, sumatoria de fuerzas en X es igual 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual 0, y, bueno, momento aquí no hay porque no partícula. Pero si decimos esto, vamos a estar calculando sobre cada fuerza los conceptos o sea, vamos a usar los conceptos de cada fuerza para calcular su valor. Si esta caja se está moviendo en esa dirección, resulta que solamente una de las fuerzas hace trabajo. ¿Cuál es? F, W, N, o en realidad en este caso son dos, o el roce.
Bueno, en realidad esta hace trabajo y estas dos no hacen trabajo. Así que tiene sentido pensar de que si yo uso el método de los diferenciales de trabajo igual a cero, no debería pensar en realidad ni en esta ni en esta, porque no hacen trabajo, derechamente. Las que sí hacen trabajo son F y F chiquita o fricción. Entonces me quedo con eh, F por lo que se mueva el sistema, menos el roce por lo que se mueva el sistema tiene que ser a cero. Y si se dan cuenta, al final esta me entrega la misma información que la sumatoria de fuerzas en X, y no por nada, es porque al final la información que contiene la ecuación es la misma, pero, sí, en realidad es como la misma porque nos va a llevar a la misma deducción, nos va a llevar, ambos métodos nos va a llevar a la deducción de que el cuerpo o el sistema está en equilibrio estático. Entonces, en este caso, simplemente que elijo elementos distintos para plantearlo. Para un sistema más complejo, eso es muy bueno, porque resulta que no me tengo que preocupar eh, no, no me tengo que preocupar por todas las fuerzas internas. Por ejemplo, aquí, en lugar de estar pensando en decir aquí tengo dos fuerzas, acá tengo dos fuerzas más, que después tienen su equivalente contrario, y acá tengo una fuerza más la fuerza hacia arriba. En lugar de pensar en todo esto, yo me quedo con el simple hecho de que las fuerzas internas no hacen trabajo. ¿Por qué no hacen trabajo? Porque si yo digo que voy a mover un poquitito, más poquito que sea, un, un par de fuerzas y lo muevo a la dirección más gordita, en esta dirección, por ejemplo, ya, las dos hacen trabajo, sí, pero también dije que en el otro cuerpo tengo las fuerzas opuestas por la segunda ley de Newton. Tiene que haber una fuerza contraria. Entonces, si yo digo que se mueve en la misma dirección, porque al final es el mismo cuerpo, el mismo punto del cuerpo, el cual se mueve en la misma dirección para ambos eslabones, solamente que tienen fuerzas distintas, resulta que este me hace, no sé, un trabajo W y este hace un trabajo menos W, porque las fuerzas son las mismas, pero son al revés, son en negativo. Entonces, las fuerzas internas de los sistemas no hacen momento, no hacen trabajo, perdón. Como no hacen trabajo, no las considero. Eso es la base. Y a modo de consejos, es muy importante tener en consideración la geometría y los movimientos. Porque el método se basa en asumir un movimiento, así que vamos a tomar una posición una posición de equilibrio, por así decirlo, y vamos a tratar vamos a decir que se vamos a ver un poquitito. Y ese poquitito vamos a tener que saber cómo se mueve en realidad. Ya, entonces para que ilustremos esto a modo de ejemplo, vamos a ir con el primero. Hay dos formas de trabajar siempre los ejercicios, perdón, de trabajo virtual. Uno es un método que no sé cómo se llama, pero sería como el método convencional, vamos a llamarle. Y otro es un método que se basa en emplear el CIR. El CIR es el centro instantáneo de rotación, el cual se basa en decir que todos los cuerpos rotan en torno a un punto. Cualquier cuerpo rígido que se esté moviendo se puede considerar como que rota en torno a un punto, por lo menos para un instante de tiempo. Para el siguiente instante ya no sirve, por eso se llama centro instantáneo de rotación, porque para un instante existe, para el siguiente cambia. Pero lo comento porque les quería preguntar en realidad, ¿el profe les ha enseñado sobre esto con CIR? ¿Con CIR? No tengo ni idea. O sea, nombró el centro de desplazamiento, pero de ahí como que resolvió el ejercicio a su forma, un ejercicio, y no sé si lo habrá hecho el método Ya, que estás perfecto. diciendo. Entonces voy a hacerlo con los dos métodos y luego ustedes se van a quedar con, o sea, ustedes van a decirme en realidad cuál se parece más al que hizo el profe, ¿ya? Porque mm, si el profe no les enseña el CIR,
corro el riesgo de confundirlos con ese método, porque es un poquito más complejo de entender. Pero si se los enseño, prefiero enseñárselo también yo porque una vez entendido, el SIR les permite resolver más cosas que el otro método. Así que eso, voy a hacerlo primero sin SIR. Vamos a hacer las dos formas. Y de hecho, voy a copiar esto. Lo voy a copiar para hacerlo de las dos formas. Primero, entonces, sin SIR. Es un método muy parecido al que está, de hecho, en el VIR en general, o su solucionario, en general les va a resolver los problemas sin SIR. Así que si lo hacemos con SIR, vamos a estar haciendo otra cosa y se van a dar cuenta que no llega a lo mismo. Eh, ah, Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer sería fijar una referencia, un punto en torno al cual todos los movimientos, o pueda un turno, perdón, un punto fijo en torno al cual ustedes puedan decir o describir la posición de cualquier punto del sistema. Podría ser, por ejemplo, o lógico sería pensar aquí que sería el punto A. ¿Por qué el punto A? Porque el punto A es un punto bien amigable, digamos, es un punto que está fijo y que además está fijo también para el sistema, no es un punto fijo solamente en el espacio, ¿ya? Difícil sería usar, por ejemplo, el punto C. ¿Por qué el punto C no? Porque el punto C del sistema se va moviendo. Entonces, como se va moviendo, eso tiene otras implicancias para el movimiento y para como el sistema de referencia en realidad, lo cual ya no va a ser muy útil. Así que lo que vamos a hacer, escucha, no me acostumbro a que no tengo que dibujar siempre no tengo que dibujar siempre con esto. Deme un segundo. Borrador. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nuestro punto. Nuestro punto fijo, con el cual definimos la posición de todos. El punto A tiene el problema, el único problema, de que para encontrar la posición C hay que hacer algo más o menos extraño. Hay que decir como ya tengo L y un medio hacia arriba, luego tengo que bajar. Tampoco es tan complejo, pero sí es algo más largo. Así que un punto que es recomendable, o que yo recomendaría usar, sería este. El punto O, el cual es un punto fijo también para definir todo. ¿Por qué? Porque los puntos que a usted le interesan ahora son el punto B. Vamos a asumir que M, como les dije antes, vamos a asumir que M es máximo, por lo tanto M define el movimiento. Así que tenemos aquí un pequeño movimiento llamado, perdón, ahí hay un pequeño movimiento, voy a colorear, y esto se llama delta X, ¿ya? XB. Y acá tenemos otro pequeño movimiento que vaya hacia arriba, para que tenga sentido con el dibujo, y que se va a llamar delta y sub C. ¿Ya? Nuestro punto O está ahí. ¿Cómo entonces encuentro el valor de delta X y de delta Y? ¿Cómo sé cuánto se mueve eso? Bueno, la respuesta es que vamos entonces a describir primero qué es X. Si se dan cuenta, entonces X va a ser la distancia, la voy a dibujar acá arriba, la distancia entre el punto B, o en realidad XB, por algo se llama XB porque es el punto B, y se mueve en el eje X, la distancia entre el punto B y nuestro punto O. Así que esto va a ser XB. Mientras que la distancia entre el punto O y este otro punto, que es vertical, se va a llamar Y sub C. ¿Ya? Así que esas son las referencias que vamos a utilizar por ahora. Entonces, acá decimos XB. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo puedo nombrar o definir XB como variable, como magnitud, que es la distancia entre el punto O y el punto B, en función de las variables que se ven en el ejercicio? Tengo teta, tengo L, bueno, y eso tengo en realidad. L coseno. L coseno de teta, perfecto. Sería L por coseno de teta. Ya, ¿y qué pasa? Que
cuando yo diga que esta es la distancia entre O y B, y luego yo voy a decirte que esa distancia se va a, si estoy asumiendo un movimiento, estoy diciendo que esa distancia se va a agrandar o a achicar. ¿Cómo se agranda o se achica? Bueno, está relacionado con la velocidad, ¿no es cierto? Si yo digo como, ya, si esto se está moviendo a 10 kilómetros por hora, y yo digo como, ya, se mueve a 10 kilómetros por hora, eh, entonces en una hora va a estar 10 kilómetros más allá. Entonces, ¿el movimiento cuánto fue? En una hora se movió 10 kilómetros. Así que está relacionado con la velocidad. Pero también fíjense que hice lo de decir como en cuánto se movió, el movimiento cuánto fue en una hora. Así que lo que normalmente sería delta X en delta T, que sería una velocidad, ¿no es cierto? Si yo quería ver el movimiento, lo que hice fue decir como delta X, que sería movimiento, es igual entonces a la velocidad por el delta T. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la velocidad por el tiempo, el instante de tiempo que se estuvo moviendo. Y como son instantes muy pequeños, les decimos delta, solo trabajamos con diferenciales. Entonces, el movimiento que tenga B, como es un movimiento muy pequeño, por un instante de tiempo muy pequeño, lo que vamos, no, lo, con, los que nos va, ¡ay! Con lo que nos vamos a quedar es que es el diferencial de X. Lo pueden escribir así, también lo pueden escribir así, el diferencial. Son detalles. Voy a usar la goma un poquito para borrar esto. Así que, en resumen, no me gustó cómo quedó. Esto es el diferencial de X. Y eso es el movimiento, que es lo que está aquí también. Entonces, esto vale. ¿Y cómo se calcula el diferencial de X? Lo que yo hago es derivar esto, pero si la derivada vendría siendo, lo voy a dejar por acá para después borrarlo, si la derivada de X es igual a dx partido de, no sé, algo, en d teta, entonces su diferencial es la derivada por d teta. ¿Se entiende? En este caso, o bien también puede decirle como vamos a usar la regla de la cadena para diferenciar todo esto hasta que diferenciemos la única variable independiente que sería teta. Así que en este caso vamos a decir la derivada es L, es una constante, se mantiene ahí. ¿Por qué es una constante? Porque L es el largo de la parte rígida del cuerpo. Como es rígido, no se va a expandir. Entonces decimos L por la derivada de coseno es seno. Bueno, menos seno en realidad. Después voy a ponerle el menos 1. Por el luego derivo lo que está dentro de la función. Dentro del coseno tengo un teta, derivo teta, pero estoy derivando con respecto a teta, justamente, entonces lo quedo como diferencial de teta. Diferencial de teta. Con esto por menos 1. Porque la derivada de coseno es menos 1. Por otro lado, la distancia IB me va a dar lo mismo, pero con el movimiento I sub C. Le puse B, no, perdón, eso es C. C. Entonces el delta I sub C es igual a esto L coseno de teta por el diferencial de teta. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, por mi parte sí. ¿Alguien más que entienda o no entienda? Ya, perfecto. Vamos bien entonces. Eso. Ahora, voy a cambiar un poco el color. Vamos a usar morado. Ahora entra lo que es estática, o lo que es trabajo virtual. ¿Cómo? O no, en realidad no, perdón. Aún falta un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh,
una fuerza hace trabajo con un desplazamiento, un delta X o un delta Y, ¿no es cierto? Un desplazamiento. Ahora, un momento hace trabajo con qué cosa? En el fondo la ecuación de trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? Pero también es momento por qué cosa. Bueno, la original sería por velocidad angular. Así que en este caso, como queremos a trabajar con un diferencial de trabajo, ¿no es cierto? Movimientos muy pequeños, vamos a decir de que se hace con un diferencial de ángulo. O diferencial de ángulo, como ustedes quieran escribirlo. ¿Ya? Así que, para poder escribir la ecuación de trabajo virtual con el momento m que está en A, vamos a necesitar saber cuánto se inclina este lado. Entonces, en el fondo, esto de aquí se va a mover de esta forma. Para que pueda llegar hasta aquí arriba, se va a mover así. Y aquí se va a formar un pequeño ángulo phi. Muy pequeño. Así que en realidad sería un diferencial de phi. Y vamos a calcular cómo se relaciona eso con el resto de la geometría, con lo que ya conocemos de la geometría. Y ya conocemos XB, YC y conocemos los pequeños diferenciales de XB y de YC. Así que, dicho eso, ¿cómo creen ustedes de que puedo relacionar entonces ese pequeño ángulo phi que se genera al rotar la barra AB? Eh, ¿Cómo creen ustedes que la puedo relacionar con XB o YC? Con los lados de las vigas, ¿o no? Sí, va por ahí, pero ojalá una respuesta un poquito más específica. Porque ahí phi sería como el arco seno de XB y un medio de L, ¿o no? O Claro, sea, habría que sacar la hipotenusa. estaría yendo por ahí. Podríamos usar el arco tangente, ¿no es cierto? XB partido Claro, en mejor. medio de L. Pero hay algo un poco más sencillo. Estamos hablando de una situación en la que tenemos que phi es muy cercano a cero. Esto no se escribe así en realidad. Pero phi se parece a cero, es muy chiquito. Si yo fuese definiendo esto, y lo estoy definiendo con una rotación, ¿no es cierto? Así que esto en realidad se va a ver así, con una rotación. ¿Cómo yo puedo definir una parte de la rotación? Como un arco. ¿Y qué es un arco? El arco, vamos a llamarlo S, es igual a R por phi. Cuando el arco es muy pequeño, se asemeja también a una recta. Por eso es que, en este caso, XB fue tomado como se calculó a partir de una recta, pero simboliza un pequeño diferencial de una rotación. Entonces, yo podría decir aquí, o lo que vamos a decir en realidad, que es un poquito más sencillo que tú dijiste, pero lo que tú dijiste en realidad era justamente el concepto base de lo que íbamos a hacer. Vamos a decir de que delta X va a ser S, el arco. Delta X sub B. Y va a ser igual a el radio, en el fondo lo que mide esta barra, que es L medios, siempre va a venir L medios. Bueno, aquí tenemos otra cosa en consideración de que cuando esto se mueva, lo que realmente va a medir L medios va a ser la línea morada, porque esto va a estar inclinado. ¿Ya? Y no va a ser la distancia AB. Ya, entonces tenemos X sub B es igual a L medios, que sería el radio, por el diferencial de el ángulo de rotación. En este caso por el delta phi. Justamente lo que necesitamos. Entonces yo ahora podría decir que el delta phi es igual a delta x, lo cual ya sé cuánto vale, ¿no es cierto? Entonces es igual a delta x sub v partido en L y por 2. ¿Se entiende?
¿Cuándo se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Y Otra. disculpa, Dime. una duda. Dime. La parte de arriba en X, B y C, cuando derivaste, ¿te quedaron las dos partes positivas a la derecha? No, en realidad me debió haber quedado XB negativo. Lo que pasa es que no me alcanzó el menú 1, está aquí. El menú 1. Ah, ya. No me alcanzó. Después me gustaría moverlo para otro lado. Vale, gracias. Ya, eso. Entonces ya conocemos todo, los diferenciales. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir entonces que la sumatoria de los diferenciales de trabajo son iguales a 0. ¿Cuáles son las diferencias de trabajo? Son la fuerza por su movimiento. Recuerden lo que les dije. De acá en el fondo tengo la fuerza P y también tengo la fuerza de roce. Vamos a llamarla F por ahora. Entonces tengo M por el diferencial de phi más F más F chica, la voy a escribir como un paréntesis, porque las dos se mueven con el mismo diferencial o se mueven hacia el mismo lado, el diferencial de I sub C es igual a 0. Ojo, acá hay dos formas de hacerlo. Y a mí, en realidad, la forma de que usan los libros a mí no me gusta, ¿ya? Pero se la puedo explicar igual. Si se dan cuenta, acá lo puse todo como positivo, pero el I sub C está definido también positivo. Se define como L por coseno de teta por delta teta, ¿no es cierto? No hay ningún negativo. Mientras que M por delta phi está dependiente de delta X y el delta X es negativo. Así que esto va a derivar en que esto va a tener un signo menos y esto otro va a tener un signo más. Así que voy a poder decir como esto se le resta a esto, que es lo lógico. A mí me gusta mucho eso porque a veces, si yo hubiese definido esto con otra referencia, o si esto tuviese cosenos, por ejemplo, y senos, quizá nunca habría llegado a esa expresión de que, oye, esto es negativo. ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer? Ahí me gusta asumir de que todos los diferenciales son positivos. Todos. Le quito los menos, toda la... ¿Y qué es lo que hago después? Digo, ya, perfecto. Pero aquí tengo F más F chica, que si me doy cuenta, si los miro, aquí los miro, son fuerzas que van hacia abajo, pero su movimiento va hacia arriba, el movimiento rojito. Mientras que en la otra tengo un movimiento rojito que va a la izquierda, mientras que M también va hacia la izquierda. En el fondo, M está apoyando este movimiento, mientras que P y F están oponiéndose al movimiento. Por lo tanto, lo lógico sería decir de que estos me generan un trabajo menor que 0 y estos un trabajo mayor que 0. Así que yo normalmente haría eso para decir esto es positivo y esto es negativo. Pero es igualmente válido hacerlo con que las derivadas me terminen diciendo cuál es positivo y cuál es negativo. Es igualmente válido cuando se hace bien. Y ahí está el problema, que a veces a mí me ha pasado que cuando no lo haces bien es porque se te confunde, no sé, por ejemplo, los más o los menos, o definiste mal una distancia, todo se va al carajo. En cambio, de esta otra forma, dependes un poco más de tu criterio para ver cuál es positivo y cuál es negativo, y lo encuentro un poco más seguro al momento de hacer el cálculo final. Pero, como les digo, ustedes podrían ver ahí cómo lo prefieren. Por ahora, en esta vez, lo voy a hacer dejando que los diferenciales me determinen como los signos. Pero ya se pueden dar cuenta de que los diferenciales me van a dar un signo, pero yo habría asumido otro. Yo habría dicho otra cosa. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Hasta aquí llegamos. Entonces yo estoy escribiendo acá arriba que dije M por delta phi más F y F por delta I sub C es igual a 0. Nada. Chuta. Me aguané. Delta phi es igual a 2 veces delta X partido en L. Y delta X es igual a L seno de teta negativo. Así que tenemos
m factor de L seno, partido en L, es igual a seno por 2 veces el seno de teta por delta teta. Y además este diferencial es negativo, así que tengo un negativo aquí, un menos m. Y acá tengo más f chica, delta i sub c. Lo que voy a estar diciendo es que tengo f más f chica, factor de este otro diferencial. Y este diferencial es L coseno de teta, diferencial de teta. L coseno de teta, diferencial de teta. Todo esto es igual a 0. Y nótese de que ahora yo puedo, perdón, ahora yo puedo eliminar los diferenciales porque todo se está multiplicando por ello. Lo puedo factorizar y eliminar. ¿Qué es F? Es el peso. Sí, perdón, es la fuerza P. Justamente lo que dice el compañero, es la fuerza P. A veces como por costumbre me confundo. Esto es P. Esto igual es peso. P. Y la F chiquita es el roce. Desde aquí yo puedo entonces despejar M. Si paso M y todas sus cositas al otro lado, voy a llegar a lo siguiente. Digo entonces M es igual a P más F factor de L coseno de teta dividido en 2 veces el seno de teta. Ojo, seno de teta partido en coseno de teta es tangente. Así que esto es lo mismo que decir P más F chiquita por L partido en 2 veces la tangente de teta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, por mi parte sí. Ya, perfecto. Ahora, lo único que nos queda, porque el ejercicio en realidad nos decía que buscásemos, en realidad al ejercicio no quiere que definamos la fuerza F como F, como una variable absoluta, sino que, o independiente, sino que quiere que esté escrita como una dependencia de P, de L, de Z y esas cosas. Entonces aquí nos vamos a salir un poco de lo que es trabajo virtual y vamos a buscar la forma de determinar F. Nosotros sabemos que F, por definición, el roce es igual a la normal por mu. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como que estas máquinas. Vamos a romper un poco esta unión. Ahí. Y vamos a decir sumatoria de momentos en el punto E. ¿Ya? ¿De qué cosa? Del eslabón el eslabón BC. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a asumir como que esto de acá abajo no existe. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Y por qué no en punto B? Porque en el punto B las fuerzas internas no me afectan, no hacen momentos. ¿Ya? Ahora, entonces, si yo estoy diciendo eso, ¿cómo debería dibujar la normal? Dame un segundo. Bueno, ahí sí. Esa es la normal y este es el roce. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Entonces, de que yo ahora haciendo sumatoria de momentos debería poder llegar a una expresión para despejar n. Y el roce también yo sé que es igual a n por mu. Dicho esto, si ustedes realizan esto, tendríamos L coseno de teta por P más F. Tenemos
P más F, pero F es N por mu, por L coseno de teta, es igual a N por L seno de teta. Chuta. N por L seno de teta. Muy feo. Ahí sí. ¿Ya? Si ustedes toman esto y lo reescriben, llegan a que N, o sea, despejándolo, es igual a P dividido en tangente de teta menos mu. ¿Ya? La otra. No, pero esta ahorita todo. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos, disculpen, tenemos hasta ahora que M máximo es igual a P más F, L partido en 2TG. P más F por L partido en 2 veces la tangente de teta. Y también tenemos que N es igual a P por, no, P dividido en tangente de teta menos mu. Lo único que nos queda ahora sería unir estas dos expresiones en una sola. ¿Cómo? Sabiendo de que f es igual a n por mu. Entonces, si reemplazamos esto ahí, tenemos que m es igual a p más n por mu L partido en dos tangentes. Pero n es otro. Así que esto es igual a p factor de 1 más. Oh, no, mejor así no. Ahora sí. Esto es igual a p más n, que es igual a p por mu partido en tangente de teta menos mu por L partido en 2 tangente de teta. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ahora entonces igualo las bases aquí a poder sumarlo? Pues en verdad esto es pura matemática. Si yo igualo las bases, me queda arriba P por tangente de teta menos P por mu más P por mu factor de L dividido en 2 veces tangente de teta factor de tangente de teta menos mu. ¿Ya? Y bueno, ahí se puede ver que esto con esto se me van, luego se me lleva tangente con tangente, y me quedaría solamente que m máximo es igual a p por L partido en 2 veces tangente de teta menos mu. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero encontrar el m mínimo, me equivoqué.
si quiero mantener el M mínimo, lo que haría sería volver hasta acá y decir como, ya, oye, el M máximo lo calculé cuando las dos fuerzas iban hacia aquí. ¿Cómo calculo entonces el M mínimo? Cuando la fuerza de roce va hacia el otro lado. Es decir, que la fuerza P es más grande que M, o por lo menos que genera más movimiento que M. Si yo asumo eso, lo único que estoy haciendo es dando vuelta el sentido de la fuerza F. O sea que todo esto sería igual, pero con un menos F. Y F se relaciona con el mu. Es decir, que tenemos un menos mu. Dicho esto, en esta parte, la única diferencia que habría sería decir, o podríamos decir en realidad que para encontrar esa única diferencia, bastaría con decir de que mu es igual a menos mu, o de cambiar el coeficiente de roce por una versión negativa de sí mismo. Entonces quedaría 2 tangente de teta más mu sub s. Y tiene bastante sentido porque si yo hago más grande el denominador, el momento va a ser más chico. El total de esto va a ser más chico. En este caso va a ser más grande. ¿Queda alguna duda con este procedimiento? Yo tengo una duda, o sea, no sé si puedes ir un poco a la de atrás, a la diapo de atrás. Sí. Em, Entendí todo el procedimiento, pero no sé si podría explicar de nuevo el d teta arriba, que está multiplicado ¿Ya? por el momento, el cómo se desarrolla abajo de ese momento. Ya. El 2 seno de teta. Ya, eso viene de... Un poquito, voy a dibujar de otra forma. Para poder borrar, para que no, no arruinar nada. Ya, esto viene de que en algún lado, es el primero, ¿permiso? O no, en verdad no. Sí, sí, sí. En la parte de atrás, le expliqué que delta phi era igual a 2 veces delta x sub v partido en L. Eso salió de la parte de atrás. Salió de cuando dijimos de aquí. De cuando en el fondo dijimos que en la rotación con respecto al punto A iba a hacer que ese pequeño movimiento de XB o del punto B, que iba a estar en el eje X porque era una forma vertical, iba a ser igual al arco, ¿no es cierto?, que se iba a generar, o el pequeño arco que se iba a generar por una pequeña rotación del eje o del ángulo phi. Entonces, cuando dijimos eso, dijimos, perfecto, entonces el pequeño arco es S igual a R por phi. En este caso, entonces, el arco sería la variable X, o el pequeño arco sería el delta X por L medios, que sería el radio, es decir, el largo de la barra que estaba desde A hasta B, y multiplicado por un delta phi, el pequeño ángulo. ¿Ya? Y al decir eso, entonces dijimos, ya, perfecto, delta phi es igual a 2 veces delta X por partido en L. Y delta X sub V es igual a L seno de teta. eso, menos L seno de teta. Entonces, si yo inyecto esto de acá, ahora, acá arriba, me queda igual a 2 veces L partido en L seno de teta. Y por el menos, esta menos. Y por eso, se Ya, me va la L. muchas gracias. Ahí se entendió todo. Yo no mismo. Vale. Ok, ok, ok. Oye, Pipe, una consulta ahí mismo. Dime. En esa parte tú no ocupaste, lo que dijiste es que asumíais los diferenciales positivos, No, porque ahí dije lo iba como a que hacer. Aquí consideré. Es que eso fue lo que tal dije, como que, está. claro, tal como estaban. Pero que a mí no me gusta hacer eso. Justamente lo que hice fue lo que a mí personalmente no me gusta hacer. Me gusta Sí, considerar como los dos positivos y ver lo del signo. lo Porque a que veces cuando. tú, Dime, lo dime. que a ti te gusta es eso como
definirte sus trabajos positivos, o sea, verlo así como inferirlo. Claro, Ah, inferir el trabajo asumiendo los desplazamientos como positivos. Porque yo puedo, si llevo este dibujo, si se dan cuenta, dibujé con rojo los desplazamientos, ¿no? Y las fuerzas están con su color respectivo. Entonces, si las fuerzas van opuestas al movimiento, me hacen trabajo negativo. Si las fuerzas, o en este caso el momento, como que aporta al movimiento, hace un trabajo positivo. Y con esa lógica, como que yo digo, como ya, entonces estos son positivos, estos negativos. Pero normalmente con ejercicios como este, y todas tus variables dependen de un seno de teta o de un coseno de teta, normalmente hacer como llegar y derivar va a darte un resultado correcto. No sé si es correcto. Por eso en esta ocasión lo hice así, de la forma en que a mí personalmente no me gusta mucho hacerlo. ya, ahora entiendo. Vale, gracias. Vale. No voy a hacer el cálculo numérico, lo voy a dejar para la pauta nomás, pero estas son las ecuaciones. Estas sí son las ecuaciones algebraicas. Lo que sí, chuta, me gasté casi todo el tiempo en hacer esto. Voy a explicar cómo sería esto mismo. Con CIR. Lo vamos a hacer rapidito, sí, porque no voy a hacer los cálculos, solamente voy a dejarlo planteado y se van a dar cuenta que voy a llegar a lo mismo. Entonces, aquí está el roce, punto C, punto D, y esto es lo que dice el CIR. El CIR dice que yo tengo un punto, cualquiera, al cual voy a llamar CIR, y si yo tengo un cuerpo rígido, por ejemplo, este cuerpo rígido, el cual está rotando con respecto a sí mismo, y se está moviendo también, tiene un movimiento muy general, muy generalizado. En este caso, yo lo que voy a hacer es decir, como, chanfle, voy a decir como, perfecto, entonces este cuerpo está rotando en torno a este punto. Y si está rotando en torno a este punto, cada punto del cuerpo lo hace. ¿Qué pasa? De que entonces, si esto es una rotación, digamos que está rotando de forma horaria. El movimiento real de este cuerpo es así y así, siendo estos perpendiculares a las distancias con el CIR. Eso es lo que estoy diciendo más o menos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la velocidad del cuerpo es perpendicular a la distancia que tiene el punto, por ejemplo, el punto A, con el punto CIR. Lo mismo acá con el punto B. Así que, la gracia de ocupar el CIR es que podemos decir todo como, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, el diferencial de A es igual a la distancia, vamos a llamarla esta LA y este LB. La distancia LA por un delta phi. Mientras que delta B va a ser igual a la distancia que tiene el CIR con B por el mismo delta phi. La gracia entonces es que todo queda en consideración de el phi. ¿Cuánto se mueve cuánto se mueve esto al rotar? ¿No es cierto? Dado que es válido solamente para un instante, no es necesario que quede tan parametrizado. Simplemente basta con que lo encuentren. Así que vamos a hacer eso ahora. Vamos a buscarlo. Eh, ah, pero no es fácil. Ahí sí. Vamos a buscar el CIR dentro de esta figura. Entonces aquí está el roce, de nuevo, y el CIR. Vamos a buscar primero un punto que sea fácil de reconocer, un punto que esté rodando. Y si se dan cuenta, el punto B rota con respecto al punto A, porque hay un punto rígido aquí. Un cuerpo rígido, unido, que solamente se puede mover el punto A, o en realidad el punto A no se mueve, derechamente, mientras que el punto B sí está rotando. Entonces, una característica del CIR es que el CIR tiene velocidad igual a 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que el CIR no se mueve. Y todos los cuerpos se mueven, o todos los puntos del cuerpo se mueven alrededor del CIR. Entonces, el CIR del cuerpo AB es el punto A.
Justamente. Vamos a llamarlo como CIR 1, o CIR 2 en realidad. O CIR, bueno, en realidad, esto es notación, pero se va a llamar CIR 21 porque es el cuerpo 2 que gira con respecto al 1, el 1 en la Tierra. ¿Ya? Y este sería el cuerpo 3. Y este es el 4. Pero lo importante en el fondo es que el cuerpo 2 gira en torno a la Tierra o el punto A. Está girando en torno al punto A, eso es lo importante. Entonces ese es el primer CIR. Vamos a llamarlo CIR en realidad para no complicarnos la vida. Vamos a llamarlo simplemente que A es igual al CIR 1. Al primer CIR. Entonces el punto B gira en torno a ese punto. Y yo puedo decir entonces que el delta V es igual a la distancia, que es un medio de L, por esta rotación que va a ser delta phi sub 1. ¿Por qué 1? Porque es con respecto a ese CIR. Ahora, con otro color, voy a buscar el CIR del cuerpo BC. Con rojo. Para eso, ¿qué necesito? Saber cómo se mueve. Ya sé cómo se mueve el punto B. También necesito saber cómo se mueve entonces el punto C. El punto C se mueve con respecto a la guía. En este caso, lo lógico es que si el punto B se está moviendo hacia la izquierda, el punto C se mueve hacia arriba. Así que ese es el movimiento. Movimiento de C. ¿Ya? Así que busco un punto cuya distancia sea perpendicular a ese movimiento, es decir, un punto en esta línea. Pasé un poco por abajo. Pero, como el punto C es parte del cuerpo rígido, también lo es el punto B. Así que el punto B también tiene que tener una distancia perpendicular. Veamos. Si me muevo entonces por este lado, el CIR debería estar en algún lado de la línea punteada roja para que calce con el punto B, y también con respecto a esta otra línea para que calce con el punto C. Dicho esto, este es el punto. CIR 2. Y ambos cuerpos rotan con respecto al CIR 2. ¿Ya? Así que yo puedo decir que delta I, no, perdón, delta C, en realidad debe ser, ya delta I sub C, es igual a esta distancia, que fíjense, conecta el punto B con el punto C, con el punto B, perdón. Entonces, esta distancia, ¿qué distancia es? Es la distancia L coseno de teta. L coseno de teta por delta phi sub 2. Porque ahora esa variable es phi sub 2, la variable que me da la velocidad del punto, o el movimiento del punto C. ¿Ya? Y también, dado que conozco el CIR 2 ahora, también podría definir el delta B con respecto a ese CIR 2. ¿Cómo lo hago? El punto B no solamente rota con respecto al punto A, también rota con respecto al CIR 2, con una velocidad angular distinta. Así que ahí se ve por qué acá puse phi 1 y acá puse phi 2, porque los ángulos en los que rota con respecto a ese punto son distintos. Entonces, tengo que saber cuánto es esta distancia ahora. Como desde aquí hasta acá abajo. ¿Ya? Y esa distancia es L seno de phi, o de teta, por phi sub 2. ¿Ya? ¡Ojo! Carajo. Como ahora. De que esto es igual a esto. Así que yo puedo decir delta phi sub 1 ¿cómo hacerlo? Yo puedo decir que esto es igual a esto otro. ¿Me entienden? Eso es lo que voy a estar haciendo. Así que puedo decir que, bueno, ya hagamos paso a paso. Un medio de L por delta phi sub 1 es igual a L por el seno de teta delta phi sub 2. Por tanto, delta phi sub 1 es igual a 2 veces el seno de teta por delta phi sub 2. Y si se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que teníamos antes. De hecho, es lo mismo, solamente con un diferencial distinto que al lado. ¿Pero eso me va a afectar? Bueno, la verdad es que no.
Ahora, finalmente, voy a decir suma de trabajos igual a 0, y tengo entonces m por delta phi sub 1, que va a ser un trabajo positivo, y ahí está donde yo uso lógica, porque si se dan cuenta aquí ya no tengo los signos negativos positivos, así que aquí uso la lógica, menos P más F delta y sub C igual a 0. Y si se dan cuenta, esto de acá es L coseno de teta por delta phi sub 2, y también puedo decir que delta phi sub 1 es igual a 2 seno de teta por delta phi sub 2. Si volvemos atrás, es exactamente lo mismo que está en esta otra ecuación, en la de aquí arriba. Solamente que en lugar de decir delta teta, dice delta phi sub 2. Y eso es perfectamente eliminable. ¿Se entiende? Así que ahí tienen dos formas de hacer el mismo ejercicio, pero desde mi perspectiva, cuando uno sabe usar el SIR, o en realidad es la perspectiva que es general, cuando uno sabe usar el SIR bien, será más fácil. Pero si uno no entiende esta materia, es mejor asegurarse y tratar de hacerlo todo con este otro método. Y eso. En vista de ahora vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Yo pensé que iba a alcanzar a hacer otro más, pero parece que no. ¿Les parece bien? Ya, en fin. Lo último que les voy a decir antes de ir, ¿no? En realidad, para que no queden tampoco con algo tan vacío, es lo siguiente. El SIR es realmente para cinemática. Porque como yo estoy diciendo que en realidad un punto, tengo aquí un punto, un cuerpo rígido, y tengo dos puntos del cuerpo que en realidad están girando con respecto a un punto SIR, lo que hace esto es decirme fácilmente en qué dirección se mueve esto y en qué dirección se mueve este otro. Entonces aquí uso yo velocidad angular del cuerpo. Por ejemplo, si dijimos que el suelo era la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra era 1. Entonces esto sería 3. Entonces dijimos que es la velocidad del cuerpo 3,1 con respecto o sea, angular. Me va a dar entonces R A por W31, y que sería RB por W31. Entonces, si es que ustedes alcanzan a ver cinemática, que es una materia que deberían ver en este ramo, pero que no siempre se alcanza a ver, esto del CIR, ahí sí que se vuelve muy, 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 muy útil. Pero en TV es una opción que pueden usar como pueden no usar. Eso. Disculpen la demora. Los dejo hasta aquí entonces. Nos vemos la semana que viene. Y pucha, no está feo. Así que voy a dejar solamente este ejercicio con las escrituras de ahora, y los demás los voy a hacer de nuevo con el computador. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Que vaya bien.